buenas tardes. Mi nombre es Alan Joel Servín Prieto. Actualmente soy estudiante del tercer semestre del doctorado en Ciencias, Agua y Suelo del Instituto Tecnológico de Torreón. El título de mi ponencia será Desarrollo de un algoritmo de programación SIG para estimar la evapotranspiración en los cultivos mediante sensores remotos. Los participantes son el doctor José Ernesto Frías Ramírez, la maestra en ciencias Norma Guadalupe Cifuentes Morín y el doctor José Alfredo Montemayor Trejo. Y comenzamos. La ponencia se estructura de la siguiente manera. Tenemos introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y las referencias. Bueno, como introducción, pues les voy a hablar de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica han crecido en los últimos años de manera exponencial. Son una herramienta muy útil en la aplicación de investigación. Surgen en la década de los 70 como resultado de la conjugación de diversos factores. Dan lugar al desarrollo de los primeros sistemas de información geográfica. Dichos factores son principalmente una necesidad creciente de información geográfica, la gestión y el uso óptimo de esta, de la información en sí, y la aparición de las primeras computadoras. En la actualidad, no solamente utilizamos los sistemas de información geográfica como una herramienta, sino que ahora ha estado creciendo una nueva rama, por así decirlo, de los sistemas de información geográfica, que es el desarrollo de aplicaciones, que viene siendo la programación SIG. La programación SIG, aparte de que está de por sí ya los sistemas de información geográfica son una herramienta que tiene mucho potencial y que tiene mucha utilidad en diferentes áreas de la investigación, ahora también surge la programación SIG. La programación SIG, ¿en qué consiste? Pues básicamente es desarrollar algoritmos que nos ayuden a automatizar procesos, que nos faciliten el trabajo. Como ustedes saben, los sistemas de información geográfica pues manejan un volumen alto de información, llámese cartografía, llámese imágenes de satélite, llámese datos de dron, bases de datos. Entonces, para no hacer muy pesado este trabajo, este análisis, pues surge esta nueva rama que es la programación SIG. La programación SIG nos ayuda a nosotros a analizar esa información, pero de una manera mucho más fácil, mucho más ágil, que nos dé los resultados mucho más rápido. Que en lugar de, por ejemplo, si tenemos automatizado una serie de métodos o una serie de procesos, pues en lugar de invertirle 24 horas, 3 jornadas laborales o cosas así, nos ayuda la programación a reducir esos tiempos hasta, no sé, hasta en 10 minutos o mucho o menos, o puede ser, por ejemplo, lo que podemos trabajar en una semana, trabajarlo en un día. De ahí sale la programación SIG. Nos dice que la programación SIG es de los perfiles de crecimiento, o sea, es una nueva rama, como les explico, que está creciendo y que cada vez está cobrando un poco más impacto, o sea, se está haciendo más conocida esta herramienta. Nos ayuda a reducir tiempos y costos en el análisis de la información. Algunos de los lenguajes de programación más conocidos pues está el Python. ¿En qué consistió el proyecto? Bueno, este proyecto consiste básicamente en utilizar el modelo Ceval. El modelo Ceval básicamente es, por sus siglas en inglés, es un balance de energía, es un algoritmo de balance de energía para la superficie. Este modelo fue desarrollado por su autor Bastiansen en 1995 y ha sido aplicado en diferentes partes del mundo con muy buenos resultados, pero sobre todo en la estimación de la evapotranspiración a partir de sensores remotos o de imágenes satelitales. Este proyecto tiene como objetivo el utilizar estas herramientas de programación SIG para automatizar todo este modelo Ceval, que consiste en una cantidad bastante alta de fórmulas, las cuales se le aplican a los sensores remotos a una imagen tomada a partir de un satélite. En este caso vamos a utilizar las imágenes del satélite Landsat 8.
La comarca lagunera, que es el sitio o es el área en donde se aplica este estudio, se ubica en la parte norte-centro de la República Mexicana. Se localiza al suroeste del estado de Coahuila y en el extremo noreste del estado de Durango. La región cuenta con una superficie de 24.000 kilómetros cuadrados, con un plano rodeado con cadenas montañosas. El presente estudio, para desarrollar el presente estudio, se analizaron 13 imágenes de satélite del sensor Landsat 8, como ya les había mencionado, adquiridas por los sensores OLI y TIR, las cuales fueron proporcionadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, de manera gratuita. Otros insumos que se utilizaron o que se utilizan para poder llevar a cabo este modelo son los modelos digitales de elevación, los datos meteorológicos, el modelo CEVAL, que les digo son una serie de fórmulas, y el lenguaje Python para la programación. El modelo digital de elevación debe ser en la misma resolución de las imágenes de satélite. En este caso, Landsat 8 tiene una resolución de 30 metros por píxel, una resolución espacial de 30 metros por píxel, y la del modelo digital de elevación que se seleccionó para utilizar para aplicar este modelo, pues básicamente es el modelo que desarrolla el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a 30 metros. Los datos meteorológicos se utilizaron la información de las estaciones climatológicas que tiene el INIFAP a lo largo del territorio mexicano, y el modelo CEVAL pues son las fórmulas que más adelante les presentaré, y el lenguaje Python como lenguaje de programación. Las imágenes de satélite se obtienen de manera gratuita, así como el insumo del modelo digital de elevación, y pues los datos meteorológicos también se pueden consultar en línea. Ok, para lograr cumplir los objetivos fijados de este proyecto, pues se utilizó el lenguaje Python para el desarrollo de estas fórmulas. Si se fijan aquí en el diagrama que les estoy presentando en la figura 4, es el diagrama de flujo que se llevó a cabo para el desarrollo de la programación, en donde tenemos, por ejemplo, nuestro insumo principal, que es la imagen de satélite de Landsat 8, y esos datos los descargamos de manera gratuita y cruda del Servicio Geológico Nacional de los Estados Unidos, y hay que convertirlos. Una vez que ya los tenemos descargados, hay que convertir esos valores de nivel digital a valores de reflectancia y valores de radiancia. Entonces hay que aplicarle las fórmulas para después, posteriormente, obtener una serie de índices de vegetación, como son el SABI, el NDVI y el índice de área foliar, y además de otras variables que vamos a ir que se fueron calculando, como es el albedo en la superficie, el albedo en el tope de la atmósfera, la evapotranspiración, la emisividad, la radiación neta, el calor del suelo, el calor latente, o a partir de la radiancia se obtiene la temperatura superficial. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué utilizar el satélite Landsat? Básicamente por su resolución espectral. En la actualidad de los satélites gratuitos, el Landsat es el único que tiene la banda térmica. Bueno, no ya en la actualidad. En ese momento el Landsat era el único que teníamos datos de temperatura, la banda térmica. Por ejemplo, hoy en día tenemos otro tipo de sensores, como es el Sentinel. El Sentinel, que también ahora ya tiene esta información térmica. Sin embargo, la resolución espacial de las escenas deja mucho que desear, o bueno, no eran adecuadas, o por el momento no se pueden obtener, se pueden calcular, pero por ejemplo, si tenemos el Sentinel, que tiene una resolución espacial de 1 kilómetro por píxel, o sea, de 1000 metros por píxel, y la comparamos con la Landsat, que tiene una resolución de 60 metros por píxel, pues obviamente la resolución del Landsat es mejor. El único inconveniente del Landsat pues es su resolución temporal. Tenemos una imagen cada 16 días. Diferente, por ejemplo, con el Sentinel, que tenemos
una imagen cada 5 días intercalando el sensor 2A y 2B. Ahora es la ventaja de este sensor. Bueno, entonces lo que se llevó a cabo fue desarrollar un algoritmo en donde todas estas fórmulas que estamos viendo en el diagrama de flujo las convertimos a código. El código el script se hizo en código Python, en lenguaje Python, y por ejemplo, aquí en la imagen que vemos en la figura 5 tenemos ahí un ejemplo del código que se utilizó para calcular el calor latente de evaporación, que viene siendo la variable LE del diagrama de flujo. Los resultados obtenidos fueron muy gratificantes. ¿Por qué? Porque si se fijan, si nos regresamos a la diapositiva anterior, pues tenemos cerca de 30 variables que hay que calcular. Sin embargo, cada variable ocupa, por ejemplo, alrededor de 3 o 4 fórmulas, que vienen siendo como en total unas 60 fórmulas que había que desarrollar. Si lo hacemos de manera manual, de forma utilizando un software, por ejemplo en este caso se utilizó el software QGIS para hacerlo de manera manual, para llevar el procedimiento de manera manual, aplicarlo a la escena, pues teníamos que nos podíamos tardar en hasta una jornada laboral para una sola escena. Entonces, implicaba, imaginen, si en este caso estamos utilizando 13 escenas, pues íbamos a invertirle alrededor de 2 semanas en estar analizando la pura información. Entonces, y se hacía un trabajo complejo. Aunque ya podíamos automatizar de alguna manera el proceso, si lo hacemos de manera manual, utilizando, por ejemplo, la calculadora o la calculadora raster que tiene el software, podemos ir aplicando las fórmulas ahí y sin ningún problema vamos a obtener los resultados, los mismos resultados. Sin embargo, eso nos implicaba invertirle más tiempo, mucho más tiempo al procesamiento, y por eso se hizo la programación. Ahora, una vez desarrollado todo este algoritmo y validado, haciéndolo de manera manual el procedimiento y llevándolo a cabo de manera sistematizada, por así decirlo, o automatizada, por así decirlo, los resultados que se lograron fueron muy muy satisfactorios. Por ejemplo, de pasar de una jornada laboral de procesar una sola escena, el tiempo se redujo a un promedio de entre 5 y 10 minutos por escena, de procesamiento por escena. Los valores que se obtuvieron de evapotranspiración para cada una de las fechas, acuérdense que estamos analizando 3 escenas, se encuentran entre los rangos de 0 milímetros por hora y 0.80 milímetros por hora. O sea, aquí todavía había que hacerle una conversión para calcular, para extrapolar ese valor a datos diarios, a milímetros por día. Obviamente, como les dije, como se les mencionó hace un momento, la información también que se utilizó para validar esta información, pues fueron datos de campo, fueron datos obtenidos a partir de una estación climatológica. Entonces se fueron validando los procedimientos de manera manual en un algoritmo, bueno, en un software, y por otro lado se fueron automatizando los procesos y se fueron validando con información de campo también. En los mapas se pueden observar, por ejemplo, en este caso se aplicó para un sitio en un predio que está ubicado aquí en la comarca lagunera, en donde el cultivo principal pues es el maíz. Entonces, si vemos ahí en la escena, por ejemplo, del 28 de julio, que fue cuando más valores de evapotranspiración obtuvimos, tenemos que los valores están muy cercanos a los 80 milímetros, al punto 80 milímetros por hora, o sea que es la evapotranspiración instantánea. Y vemos, por ejemplo, cómo se va ahora sí que modificando conforme va evolucionando las fechas. Por ejemplo, esta fecha es del 28 de julio, la primera imagen que vemos en la parte superior izquierda es del 28 de julio, y después tenemos la del 4 de agosto,
Después viene la del 13 de agosto y finalmente el 20 de agosto, pues ya después del corte ya hay muy poca evapotranspiración o el cultivo ya llegó a su tope. Como les digo, en los mapas se pueden observar que los valores más bajos de ET están cercanos a cero, corresponden principalmente a los asentamientos humanos y suelos desnudos, claro. O sea, por ejemplo, si vemos en las imágenes y nuestra barra de valores, los valores más cercanos a cero son los valores cafés. Y vemos, por ejemplo, que representan o corresponden a asentamientos humanos, puede ser parte del predio o puede ser parte del lugar, del rancho en donde se encuentra la zona de estudio, o puede representar también suelo desnudo. Como saben, aquí en la comarca lagunera tenemos mayormente, pues es una área árida, zonas áridas, entonces tenemos mucho desierto, mucho suelo desnudo y pues alrededor del predio teníamos mucho suelo desnudo, lo cual coincide aquí. Y también se observan que los valores bajos de ET en algunas parcelas, las cuales pueden corresponder a terrenos, claro, a parcelas en etapa de preparación para la siembra o, o lugares donde ya el cultivo ha sido cosechado. Por ejemplo, aquí al principio tenemos algunas parcelas que a lo mejor posiblemente en la fecha del 28 de julio posiblemente no se sembró en esas zonas, y tenemos otras parcelas en donde la evapotranspiración está muy alta, y sin embargo acá ya en el 20 de agosto tenemos parcelas en donde ya prácticamente o ya se cosechó el cultivo y ya que o ya está en etapa lista para cosechar. Como anexo, pues les pongo ahí el diagrama de flujo un poco más amplio para que se vean las fórmulas que se utilizaron, las variables que se obtuvieron. Tenemos la imagen de satélite como producto, como insumo principal. Después obtenemos la radiancia y obtenemos la reflectancia. A partir de la radiancia obtenemos lo que viene siendo la temperatura superficial como insumo principal. Y después tenemos de la reflectancia el índice SAVI, el índice NDVI, el albedo en la superficie. Después tenemos el índice de área foliar, tenemos la emisividad, tenemos la radiación neta que se obtiene a partir de estas radiancias incidentes de las radiaciones incidentes de la superficie. Después tenemos el calor latente, que es y después tenemos el calor del suelo. Después, a partir de los datos de la estación climatológica, obtenemos la fricción del viento a 200, fricción del viento. Después tenemos y de estos valores los utilizamos prácticamente para calcular una serie de obtenemos unas variables que nos ayudan a nosotros a estimar, a determinar cuáles son unos píxeles que a nosotros nos sirven como para validar, que son conocidos como el píxel frío y el píxel caliente. Y a partir de esos valores son como los que nos ayudan a calibrar el modelo, y se obtiene una ecuación que se llama ecuación un algoritmo, una función, una ecuación que se le aplica a todos los píxeles a partir de estos datos, y es con lo que se calcula finalmente la evapotranspiración instantánea, que quiere decir que es la evapotranspiración que ocurre en el sitio o en el píxel en el momento de la toma del satélite. Por lo general, el satélite de Landsat toma su escena alrededor de las 5 o 6 de la tarde, y entonces quiere decir que el valor que obtenemos de evapotranspiración es el que hay a esa hora del día. Como conclusiones, pues de acuerdo a los resultados obtenidos al finalizar la investigación, se concluye que los lenguajes de programación SIC permiten satisfactoriamente estimar la evapotranspiración con una precisión aceptable. El algoritmo para estimar la evapotranspiración se desarrolló, como ya les había mencionado, en lenguaje Python, el cual permitió
reducir el tiempo de procesamiento de las imágenes de satélite, además de automatizar procesos con cálculos complejos en un periodo corto de tiempo y con un alto grado de precisión. La evaluación del funcionamiento del algoritmo a pequeña escala nos indica que para lograr resultados confiables depende forzosamente de datos meteorológicos, medidos a partir de una estación climatológica cercana al sitio de estudio. Claro, porque podemos tener una estación climatológica que se encuentra a 5 o 6 kilómetros de retirado del sitio de estudio, pero eso nos va a causar un poco de ruido o un poco de alteraciones en la precisión de los cálculos. Claro, la estación climatológica donde obtengamos los datos debe de estar de preferencia en el sitio de estudio, y si no es así, si no tenemos la infraestructura para tener una estación climatológica o el recurso monetario para tener una estación climatológica en nuestra zona de estudio, bueno, pues entonces buscar alternativas que no estén tan retiradas. Un margen recomendado puede ser hasta de 1 kilómetro de distancia. Habría que hacer algún análisis para ver qué tanto impacta la distancia. Pero sobre todo otro factor muy importante es la topografía del terreno. La ventaja que tenemos en la comarca lagunera pues es que es una zona plana, básicamente no tenemos mucha variación de topografía en el suelo, es ahora sí que su suelo, su topografía es plano. Tenemos algunas cadenas montañosas en los alrededores, pero todo lo que es la parte agrícola no tenemos ningún problema con la topografía. Entonces se recomienda principalmente que las estaciones climatológicas tengan estas mismas condiciones. Se confirma que el método CEVAL es una herramienta muy útil para la estimación de la ET a partir de los sensores remotos, y la determinación de la variación espacial y temporal de la evapotranspiración representa una ventaja, ya que se puede hacer estimaciones o determinaciones en áreas extensas con ahorro de costos y tiempo. Esto en comparación con los métodos tradicionales, los cuales implican determinaciones en campo y que requieren de equipos especializados. Claro, esta aplicación, bueno, la validación que se hizo en este caso, en este estudio, fue un área muy pequeña, un predio de pocas hectáreas. Entonces habrá que ver ahora aplicarlo a grandes escalas, todo un módulo de riego o todo una zona más amplia agrícola, para ver qué resultados obtenemos. Si tenemos las mismas condiciones de manera homogénea, no creo que tengamos ningún problema, a menos que, como les comento, las condiciones topográficas, las condiciones físicas, las condiciones climáticas varíen de un sitio a otro. Si no tenemos esos cambios, no habría ningún problema. La bibliografía que se utilizó, básicamente nos estamos basando en el autor del modelo, que es Bastiansen. Y muchas gracias por su atención. Saludos.